Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a los que nos seguís por LinkedIn, por YouTube o La Vanguardia. Es un placer teneros aquí. Teneros en esta sesión titulada Navegar en la crisis, empresa, trabajo y personas, y cuya finalidad es muy clara, ¿no? Hacernos mejor cargo de los problemas de la situación que estamos afrontando en esa nueva normalidad o quizás nueva anormalidad, no sabemos todavía, y explorar posibles vías para seguir promoviendo el bien de las empresas, de las personas y también de la sociedad en su conjunto. Antes de comenzar y antes de presentar a nuestros ponentes, quería simplemente indicaros tres cuestiones, ¿no? La primera, os recuerdo que la duración de la sesión será de 50 minutos, que si no la podéis ver de modo íntegro, la tendréis después disponible en la página del IS de LinkedIn. Y después, en tercer lugar, también os quería animar a que enviaseis vuestras preguntas, vuestras reflexiones en el área de comentarios y las que pueda se las haré llegar a nuestros ponentes de hoy, ¿no? Que son extraordinarios. Dejadme que os los presente, aunque muchos de vosotros los conoceréis, ¿no? Nuestra primera ponente es Amparo Moraleda, que tiene una experiencia dilatadísima, tanto en cargos directivos, estuvo mucho tiempo en IBM, estuvo también de directora de operaciones para el área internacional de Iberdrola, y últimamente más desde el punto de vista de consejera, ¿no? De empresas tan relevantes como CaixaBank, Airbus, Solvay y Vodafone, también ha sido de otras en el pasado. Es miembro también de diversos patronatos, consejos asesores, entre los que me gustaría destacar la Asociación de Alumni del IES. Ha recibido numerosas distinciones, es por ejemplo académico de número de la Real Academia de las Ciencias Económicas Financieras con base en Barcelona. Ha sido distinguida con diversos premios, entre ellos pues ser de las mejores CEOs en España. Y bueno, no voy a nombrar más premios, los tenéis en su CV y son bastante numerosos, ¿no? Estudió ingeniería, estudió en ICAI y cursó un PDG en el IES. Nuestro segundo ponente de hoy es Rubén Agote, que es director del Departamento de Derecho Laboral de Quatre Casas. Es un abogado laboralista, obviamente, y está especializado en cuestiones de negociación colectiva, en la definición de políticas de empresa, procesos de reestructuración, y tiene un interés muy marcado y mucha experiencia también en entender desde el punto de vista jurídico cuál es el impacto de las tecnologías disruptivas en el ámbito laboral. Al igual que Amparo, pues ha recibido bastantes distinciones y, por ejemplo, aparece con asiduidad en análisis jurídicos como el Chambers Europe, el Best Lawyers, el Who's Who Legal, en fin, para prácticas de derecho al trabajo. También es antiguo también de la Universidad de Navarra, en este caso de la Facultad de Derecho. Bueno, pues bienvenidos a los dos, Amparo y Rubén. Y si os parece bien, yo creo que podemos empezar de un modo, digamos, yendo de lo más concreto a lo más general, por así decirlo, ¿no? Es decir, en primer lugar, en dos ejes, ¿no? Me parece que en primer lugar podríamos ir de entender cuál es la situación, porque están pasando muchísimas cosas, pero precisamente eso lo que hace es que sea muy difícil entender exactamente qué nos está pasando, ¿no? O sea, vemos que pasan muchas cosas, pero ¿qué significa eso? Es decir, no solo los meros hechos, sino el significado de eso para nosotros como personas directivas, ¿no? Que es difícil de comprender, ¿no? Tenemos una avalancha, ¿no? Una especie de diluvio de cosas que suceden y tenemos que entender, digamos, cuál es el significado, ¿no? Y después me parece que podríamos también hablar de cuál es más bien de una fase de proyección, ¿no? O sea, si esto es lo que está pasando, si estos son los ejes fundamentales, ¿qué es lo que podemos hacer? Y después también me parece que podríamos ir desde un punto de vista un poco más técnico, ¿no? En este caso más jurídico, y después abrir también ese punto de vista a un punto de vista pues ya más directivo, ¿verdad? Por lo tanto, pasaremos de, si os parece bien, de intentar entender a proyectar y pasaremos de un punto de vista, digamos, más técnico a un punto de vista más directivo. Y si os parece bien esto, entonces me gustaría comenzar con una pregunta para quizás más apropiada para Rubén, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? O sea, en términos jurídicos, Rubén, ya sé que esto puede estar, digamos, habrá gente que tendrá mayor conocimiento, pero también hay gente que tiene menor conocimiento y quizás una visión, digamos, resumida, una visión general de cuáles son los factores laborales
principales que deben abordar las empresas, sería muy importante. Y también, dentro de ese punto de vista, ¿cuáles son las herramientas para preservación del empleo, para preservación de la vida de la empresa que proporciona la legislación vigente y que, a tu juicio, tendrían mayor necesidad de consideración en estos momentos en los que nos encontramos? Muchísimas gracias, Carlos. Lo primero, gracias, Carlos, gracias, Amparo, y gracias a toda la comunidad de alumni de IESE por recibirme. Yo no soy alumni de IESE, pero sí de la Facultad de Derecho, por lo tanto, somos alumni de la misma universidad, al fin y al cabo, y eso nos une. Una advertencia, lo que voy a señalar ahora viene de un conocimiento por un lado, algo limitado, que es el de mi práctica en el mercado, la práctica del despacho en el que opero, y contiene una serie de principios generales que, como sabéis, en el abogado, igual que en el médico, la solución suele ser concreta, y cada persona física en el médico, cada persona jurídica con sus problemas empresariales, o cada empresa, persona jurídica, pues tiene unas circunstancias muy particulares para las cuales pueden ser adecuadas unas medidas u otras. Y todo esto en medio del COVID, ¿no? de esta situación tan excepcional en la que nos encontramos. Y yo coincido contigo, Carlos, a mí lo de nueva normalidad, lo cierto es que no lo comprendo como nueva normalidad desde un punto de vista de ciudadano, y quizás pueda responder a otras, a otras perspectivas. Creo que estamos en la mitad de una crisis, sanitaria, en el comienzo, si no inmersos en una crisis económica y empresarial grave, y estamos ahí. Y desde mi perspectiva, desde el 14 de marzo, declaración del estado de alarma, se han dictado pues 243 normas que tienen que ver con el COVID, y se han dictado 20 reales decretos leyes que han modificado 14 de ellos la legislación laboral. Quiere decir, estamos en un momento de un movimiento del terreno móvil en el que proyectar y prever debe ser muy difícil, y adoptar medidas en base a esa previsión enormemente complicada. Deja que la afectación que ha tenido la crisis ha sido variopinta, no ha sido unívoca para todos los sectores. Ha habido sectores que han vivido unas realidades y otros que han vivido otras radicalmente opuestas, ¿no? Desde sectores que han subido su actividad enormemente a otros que la han parado, la han puesto a cero. Entonces, y otros que han tenido que adaptar su modo de producción e ir ajustando pues, su carga de trabajo, las medidas de su carga de trabajo. Las medidas que nos ofrece, digamos, adoptando desde una perspectiva responsable, qué herramientas jurídicas nos pueden permitir adecuar nuestras relaciones laborales a distintas vicisitudes, pues yo creo que hay varias premisas para poder determinar cuál puede ser adecuado y cuál no. En una empresa en la cual se reducen los ingresos pero la carga de trabajo está constante, esa empresa que tiene una carga de trabajo constante pero haber reducido sus ingresos, por lo tanto su pulmón, su energía, pues ahí las medidas que puede adoptar son lo que llamamos medidas de flexibilidad interna, particularmente medidas de reducción o modificación de estructuras salariales, de costes de trabajadores o de empleados, y modificarlos pues, de fijo variable o estructuras por acciones, o buscar una disminución del impacto del coste, porque no vas a poder prescindir de la mano de obra dado que la actividad no ha decrecido. También está la posibilidad de crear unidades productivas autónomas según la sostenibilidad económica de los negocios, diversificar, adoptar ese tipo de medidas. En el caso de que la minoración no sea una minoración económica, sino que la minoración económica sea consecuencia de una disminución de una carga de trabajo, no hay trabajo que sacar adelante, bueno, pues ahí el análisis el previo es si esto se estima que va a durar un tiempo, o si se estima, si el trabajo si va a ser coyuntural esta reducción, o si ya prevemos que va a ser estructural. Si va a ser coyuntural, tenemos también en el árbol, habría dos posibilidades, y es que
ahora pierdo un trabajo y después recuperaré el nivel anterior de mi trabajo, pero no el trabajo que ahora he perdido. Para ese primer supuesto, en el cual hay un periodo en el cual pierdes el trabajo y luego volverás previsiblemente a la situación, digamos, anterior, bueno, ahí están los famosos ERTEs, que posiblemente, pues si no de forma directa, indirecta o de alguna forma, pues todos más o menos cerca hemos vivido una realidad de esas características. En el caso de que ese trabajo actual preveamos que lo podemos recuperar a futuro, bueno, en ese caso no habría que acudir a una medida de ERTE, sino que habría que acudir a medidas de flexibilidad de tiempo de trabajo, bolsas de horas, distribuciones irregulares de la jornada, que nos permita adecuar esa situación. A través fundamentalmente de la negociación colectiva. En el caso de que la reducción sea estructural, bueno, pues en ese caso habría que extinguir contratos y bueno, pues hay medidas que también, dependiendo de la posibilidad que pueda tener la empresa y de su capacidad, porque cada empresa es una realidad y tiene unos requisitos de sostenibilidad diferentes, bueno, pues están las herramientas de las bajas incentivadas, las herramientas de las prejubilaciones, las herramientas de las suspensiones de contratos pactadas durante tiempo largo, herramientas de esta naturaleza, ¿no? En todo caso, lo que sí que hemos visto ya lo veníamos viendo y posiblemente durante la crisis se ha puesto más de manifiesto, son las medidas necesarias de formación para garantizar pues, la polivalencia y la empleabilidad de la empresa. Yo creo que ya hay, Carlos, abordando con responsabilidad la labor de empleador. Yo creo que un empleador puede garantizar la actividad en su empresa hasta cierto punto, pero en todo caso sí puede garantizar que tenga una plantilla que sea empleable por el mercado. Y en ese sentido la labor de formación entra de lleno en muchos aspectos para enfocar la responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Estas serían, digamos, las herramientas para sortear las cuestiones que estamos viviendo. También hemos visto a lo largo de esta crisis del COVID cómo la prevención de riesgos laborales ha adquirido un valor prácticamente estratégico en las empresas. La prevención de riesgos laborales que, oye, todas las empresas cumplen, o muchas empresas cumplen de una forma adecuada, bueno, pues la atención hacia el factor de prevención, etcétera, pues no quiero decir que no fuera una atención importante, pero sí me atrevo a decir que no estaba en el core estratégico de la empresa. Y hemos visto en el desarrollo del COVID cómo las empresas con servicios de prevención más internalizados, con servicios de prevención mucho más dotados de medios, han sabido lidiar la situación de tránsito a través de la crisis con mucha mayor seguridad que las empresas con servicios de prevención más débiles. Y desde esta perspectiva pensamos que es bueno repensar de cara a futuro cuál es el rol de la prevención en el desarrollo de nuestra actividad. Delimitar bien protocolos de actuación, por supuesto en subcontrata y incentivar foros. Yo creo que eso sería bueno en general para las empresas, para todas las empresas, foros sectoriales desde la perspectiva de no competir en prevención de riesgos, sino colaborar en prevención de riesgos, porque eso pensamos que puede ser un factor competitivo muy importante. Aquí pensad que la posibilidad de volver o no volver al trabajo, en qué grado puedo volver, cómo puedo desarrollar yo mi actividad o no, con qué seguridad puedo desarrollar yo mi actividad, esto está radicalmente linkado a la importancia, a la fuerza que tenga el rol de la prevención de riesgos en la empresa. En empresas que seguro que nos cuenta Amparo, que además han tenido que lidiar con una situación muy, muy paradójica, ¿no? De tener, por un lado, a la gente confinada en su casa, los teletrabajadores y otros teniendo que ir a trabajar, ¿no? En ese mix, ese rol de la prevención ha sido muy importante. Y ya para terminar, la aproximación a los elementos que pueda observar, sí que pensamos, y a nadie se nos escapa, que
que de esta crisis sanitaria vamos a salir con la economía más débil, con muchas más necesidades de adaptación y con muchas necesidades de ajustar los gastos, de mantener la productividad sobre sistemas no tan estables de prestación de servicios. Desde esa perspectiva ha sido muy relevante el descubrimiento, y no me voy a referir al teletrabajo como, digamos, como definición jurídica de teletrabajo, porque considero que eso no es lo que se ha dado durante este periodo, pero sí hemos descubierto que las organizaciones son capaces de trabajar a distancia, de hecho, aunque no lo quisieran, porque nadie había planificado ordenar a todo el mundo irse a su casa de un día para el otro, ¿no? Luego, no queriéndolo, habiéndole sido impuesto por una necesidad sanitaria y de prevención, han tenido la experiencia empírica de constatar que en teletrabajo se puede trabajar muy bien, quiere decir, productivamente, con sus propios retos. Entonces, sí que se prevé que una forma de teletrabajo se va a quedar, ya veremos cómo, ya veremos de qué manera. Y después sí que habrá que reflexionar sobre métodos de organización más flexibles, con los medios tecnológicos que existen, con las formas de organización ágiles, descentralizadas y la utilización de medios. Bueno, pues buscar estos métodos organizativos más flexibles, incentivando incluso el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, si queremos en ese punto seguir siendo una organización, tendremos que ver cómo podemos preservar valores corporativos por protocolos de trabajo, de externalización, pues, los valores corporativos, la diversidad, cómo podemos seguir manteniendo la prevención de personas que no trabajan en nuestro centro y por último, bueno, pues también la dimensión de gestión, de atracción de talento de nuevas generaciones y demás. Y digamos, sería rápidamente, y espero no haber sido muy denso, pero rápidamente, digamos, una visión sobre las circunstancias en las que estamos inmersos ahora. Muy bien, Rubén. Bueno, la verdad es que muy, muy interesante tu intervención y solo me gustaría resaltar algunas cuestiones. Es verdad que es una aceleración de tendencias, empleabilidad cada vez más importante según aumenta la tasa de cambio en el entorno, fundamentalmente la tecnológica, mayor importancia tiene la empleabilidad para nuestra gente, ¿no? De hecho, si quieres hacer la distinción un poco simplista de lo de analógico y digital, pues de hecho tiene mucha mayor importancia, por ejemplo, la salida de la gente, ¿no? Porque es que va a tener que salir gente de la empresa, pero cómo lo haces de una manera humana y lo haces de una manera que puedas ayudar, ¿no? Y seguro que Amparo tiene mucho que decir sobre esto, pero por supuesto nos puede dar una visión general de lo que nos estaba pasando desde el punto de vista de su dilatada experiencia como directiva y, como os decía antes, desde el punto de vista de esos consejos en los que ahora se sienta. Muy bien, pues buenas tardes. Un placer para mí también participar en este webcast y compartir con vosotros, pues como decía Carlos, algo de experiencia, algo de conocimiento, con toda humildad, y algunas reflexiones sobre lo que ha generado esta situación, porque creo que esta crisis y este paréntesis que hemos vivido con el confinamiento nos ha permitido a todos reflexionar en profundidad y hacer un due diligence, yo creo que bastante riguroso, no solamente de ciertos aspectos de nuestra vida personal, sino también de nuestra vida profesional. Y creo sinceramente que esta oportunidad también, esta situación, pues ha dado la oportunidad de realmente poner de manifiesto lo mejor y a veces lo peor de cada organización, ¿no? Y en ese sentido, pues esa reflexión permanente de cuál es el proyecto en el que estoy trabajando, cómo es el equipo en el que estoy enmarcado, cómo es mi jefe. Bueno, pues yo creo que muchos de estos aspectos, independientemente de que esto os pille a nivel profesional, a nivel directivo o a nivel ejecutivo, estos aspectos siempre son muy importantes y creo que son aspectos sobre los que vale la pena reflexionar. Lo primero que me gustaría poner encima de la mesa hablando de esta situación es que el COVID-19 nos pilla a todas las organizaciones
después de un ciclo expansivo de 10 años. Y yo creo que toda esta reestructuración y toda esta redefinición de procesos y de estructuras organizativas, bueno, pues vienen también al final de un ciclo muy largo de crecimiento en el que sin duda, bueno, pues se habían cometido algunos excesos. Y mi primera reflexión sería invitar a que no le echáramos la culpa de todo lo que pasa dentro de las organizaciones al COVID y que realmente tengamos la capacidad de también sacar lecciones aprendidas y de pensar sobre qué aspectos de la gestión o de la organización, bueno, pues deberíamos de haber abordado, deberíamos de haber cambiado incluso antes de enfrentarnos o de chocar contra un muro tan elevado, ¿no? Rubén ha mencionado el distinto nivel de incidencia que ha tenido esta crisis según distintos sectores de actividad, y a mí me gustaría contribuir a eso, pues reflexionando sobre cómo segmentar las compañías. En mi opinión, me gustaría segmentarlas de dos maneras. Por un lado, aquellas que habían conseguido ya, están aquellas que habían conseguido ya un buen nivel de transformación digital y que tenían un buen modelo de negocio, y aunque han tenido dificultad en muchos casos de atender a la demanda, pues yo creo que se han sentido preparadas, y para esas empresas yo creo que el COVID va a suponer pues un acelerador de todos esos procesos de transformación, y enhorabuena a todos los que os estéis enmarcados en ese contexto. Y luego están aquellas empresas que tenían modelos de negocio y procesos con un cierto grado de obsolescencia, y sinceramente creo que esas compañías pues van a encontrar en esta crisis pues una situación pues mucho más difícil, y probablemente para algunas de ellas la situación coyuntural del COVID pues se pueda convertir en una situación ya más estructural y de mayor nivel de dificultad en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un primer nivel de reflexión que hacer sobre dónde trabajamos y sobre uno mismo. Otra forma de segmentar las organizaciones para mí sería aquellas que han estado trabajando durante esta época previa al COVID con visión de largo plazo, que los últimos años han sido gestionadas con criterios de creación de valor sostenible, que no se han endeudado, que han tenido mucho rigor en los procesos de inversión, que han gestionado con visión, como decía antes, de largo, muchos de esos elementos que están muy presentes en la empresa familiar, que siempre tiene esa visión como de más largo plazo. Y bueno, yo creo que esas compañías, pues la situación les pilla en muy buena situación, tienen flexibilidad financiera para endeudarse, y creo que con el tiempo serán aquellas que realmente pues sobrevivan y tengan capacidad pues de surcar este Rubicón y estar ahí listas para repuntar y remontar tan pronto se recupere la demanda, ¿no? Por suerte, yo trabajo en dos de ellas, telcos y banca. Las telcos todos habéis visto que han sido instrumentales para navegar en este confinamiento. La banca, a diferencia de la crisis del 2008, yo creo que será más bien un instrumento y una solución a la crisis que el problema, como lo fue las dos crisis anteriores. Las otras dos son empresas B2B, una en el sector de materiales químicos, que por lo tanto está muy impactada por la propia demanda de componentes de la industria, y la otra es Airbus, que probablemente sea paradigmática de lo que ha supuesto esta crisis del COVID, porque no conozco otra industria cuyos clientes de un día para otro hayan desaparecido. O sea, las líneas aéreas en estos momentos no viajan, y en el caso de Airbus pues hemos pasado de no saber cómo atender a la demanda y estar realmente pues viendo cómo crecíamos para incrementar el número de entrega de aviones mensuales, en estos momentos a estar en una situación donde realmente hay que echar mano de los contratos para que los clientes te acepten un avión, porque claro, como os podéis imaginar, las líneas aéreas pues no vuelan solo pasajeros, o apetito para comprar producto es nulo, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que al hilo también de lo que decía Rubén, esto sí se considera una situación coyuntural, y lo realmente importante es poder contar con los niveles de trabajadores, de competencias y de capacidades para poder estar ahí cuando la demanda repunte, que creo que todos esperamos que en el momento que haya un antídoto, que haya una vacuna, y que esta crisis sanitaria, que se ha convertido en una crisis de confianza, en cuanto a esa confianza al hilo de una solución o de un tratamiento eficaz se recupere, bueno, pues esperamos realmente que poco a poco pues la demanda repunte muy rápidamente. Y creo que en todos aquellos ámbitos donde creamos que esto es una situación realmente coyuntural, pues las herramientas a las que hacía antes referencia Rubén son realmente las importantes. Y ahí creo que las ayudas por parte de la administración para permitir a las empresas
adaptar su estructura a su actual demanda sin perder, en la medida de lo posible, personal cualificado, extendiendo los expedientes temporales de regulación, compartiendo costes laborales, es fundamental. Y ahí creo que un buen entendimiento sería francamente valioso. En los casos de Francia y Alemania estamos viendo soluciones por ahí. Sería también muy importante preservar competencias y capacidades críticas, y ahí todo lo que son pues, equipos de alta cualificación, tanto en tecnología como en ingeniería, como en digitalización. Habría que buscar formas de preservar en la plantilla ese talento que es tan difícil de captar, tan difícil de retener, tan difícil de motivar. Y ahí, bueno, pues estamos viendo también fondos estructurales orientados a nuevas tecnologías propuestos por las empresas, financiados por la Unión Europea, para poder fidelizar y retener a personal altamente cualificado, y esperamos que en España también podamos encontrar alguna vía por ese sentido. Y por último, yo diría que siempre están los programas que son menos dolorosos, que son los de jubilaciones anticipadas, para que determinados profesionales de mayor edad dejen la organización. Yo creo que es muy importante que también se mejoren y se permitan esquemas de jubilación anticipada que no sean muy dolosos para las empresas, porque si no, por desgracia, en la necesidad apremiante que hay para reducir plantilla, al final las empresas van a reducir siempre las personas que tienen menos derechos, tienen menos costes de reestructuración, que por desgracia suelen ser las personas más jóvenes, y a ellos puedo asegurar que en todos los ámbitos donde tengo capacidad de decisión estoy apuntando para intentar focalizar los esfuerzos de reducción de plantilla en aquellas personas que tienen mayor edad, que creo que son elementos y factores y personas que tienen una capacidad de contribuir tremenda, pero que, bueno, de una forma u otra, si se les puede garantizar sus derechos y una buena calidad de vida o condiciones de vida a través de la empresa y a través de las aportaciones gubernamentales, pues creo que también es muy importante que intentemos apoyar y retener al mayor número posible de población joven, que creo que es la que tiene que realmente desarrollar el futuro dentro de las organizaciones, ¿no? Sin menoscabo y con todo mi respeto, por supuesto, a todo el capital que aportan las personas de mayor experiencia y mayor edad en cualquier plantilla, ¿no? Y por último, bueno, pues por dejar tiempo a las preguntas y por devolverle la palabra a Rubén, porque creo que el diálogo y vuestras preguntas aquí son lo más importante, comentar que creo que después de esta situación, bueno, pues se abre un horizonte y un plazo de reconstrucción en Europa. Creo que esa reconstrucción va a venir muy de la mano también de la economía circular, de la descarbonización de la economía, de todo lo que es el apoyo a las energías verdes. Habéis visto que hay un nuevo Green Deal en Europa y creo que va a haber muchos fondos en ese sentido. Por lo tanto, si alguno de vosotros se ve obligado a reorientar su actividad profesional como consecuencia de esta situación, yo creo que ahí va a haber un campo muy interesante y con oportunidades. Por supuesto, todas las áreas de digitalización y transformación de negocio y todo lo que esté, como hemos comentado antes, cualquier proyecto profesional vinculado a un equipo ganador, a un buen directivo y a un proyecto con visión de futuro, pues sin duda es el camino por el que apostar. Y yo le devuelvo a Rubén la palabra o a Carlos y también pues, a vuestras preguntas, que como digo creo que es lo más importante. Sí, de hecho ya están llegando preguntas, pero voy a abusar de mi poder y porque solo una vez, solo esta vez, porque los dos habéis hablado de formación y la verdad es que en España tenemos, pues, decir, tampoco no es así, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo, de abandono escolar altísimo. En general, pues si miras los rankings de universidades, tampoco es que salgamos muy bien parados. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué es lo que nos está fallando y qué es lo que necesitaría la economía española para dar un salto cualitativo en términos de capital humano? Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían las acciones fundamentales y cuáles serían también los frenos fundamentales que se oponen a este movimiento? ¿Qué nos haría falta? Venga. Cualquiera de los dos. A ver, en mi opinión, hay varios retos para la formación en España. Yo creo que un primer reto es el cultural general. Yo creo que somos un país que lamentablemente, de forma real, no valora la formación como debiera. Ese es un reto, yo creo, y un reto al
a largo plazo, y lo vemos en las tasas de fracaso escolar, lo vimos en las tasas de fracaso escolar hace 10 años que llegaron al 30% y ahora tenemos un fracaso escolar del 18%, y eso es un mal estructural que tenemos en España. Yo pienso que, por otro lado, si comparamos el número de titulados superiores o los ratios de titulación superior que tenemos en nuestro país con los ratios de los países vecinos, pues no estamos a la zaga. Tenemos más titulación superior que cualquiera, diría yo. Tenemos un personal, en cierto modo, sobrecualificado y a veces cualificado no para las labores que tienen que realizar, sino con una cualificación que después no materializan en su trabajo. Pienso que el factor clave de la formación que falla en España es la formación profesional. Eso es lo que creo. Y creo que el único ejemplo en el que, digo, a nivel general, más allá de nichos o de empresas muy particulares, pero en general creo que es la formación profesional. Y creo que en ese sentido hay un ejemplo en el País Vasco, que es el programa de formación profesional dual, de mezcla entre la formación profesional y la empresa, que está demostrando eficacia. Está demostrando eficacia, está formando a personas que de otro modo estarían descapacitadas, y las está formando para trabajos, para labores, tanto digitales como electrónicas, como la FP de todos los tipos, y también para la emprendeduría. Porque muchos de esos jóvenes descubren que, oye, pueden llevar un taller y emprenden llevando un taller. Entonces, ese creo que es realmente el déficit que tenemos en formación en España. Y creo que las empresas de élite españolas tienen personas muy bien cualificadas a quienes siguen formando muy bien. No creo que esté en la élite empresarial española el problema de formación, sino en un tejido enorme de mediana, pequeña, micro empresa y en la sociedad. Esto es lo que pienso. Bien, Amparo, solo simplemente relacionado con lo que estabas diciendo antes, Ángeles, y ya entro en las preguntas de la audiencia, respecto a lo que decías de privilegiar, en el buen sentido de la palabra, a los más jóvenes, ¿no? De proteger a los más jóvenes, te pregunto, oye, pero así se descapitalizan las empresas, ¿no? Dice, ¿no sería mejor retener el talento senior aunque sea renegociando contratos? Vamos a ver, yo, como he dicho antes, con todos mis respetos y con mi máxima simpatía hacia todas las personas que tienen un nivel de seniority alto en la organización, yo creo que una vez más estamos generalizando. Yo creo que hay personas muy senior que aportan un valor extraordinario a las organizaciones, y luego hay personas muy seniors que, por desgracia, y enlazando con este tema de la formación y de la evolución, incluso del compromiso que tenemos cada uno con nuestra formación y crecimiento permanente, hay personas que están con unos niveles salariales altos y que tienen un nivel de obsolescencia personal y profesional muy alto. Entonces, yo creo que, por desgracia, eso existe en todas las organizaciones y es, digamos, a ese colectivo al que me refiero. Yo creo que el capital relacional, el capital técnico, el capital y la experiencia profesional que atesoran profesionales de élite, de edad madura, en las organizaciones es algo estratégico y es algo a proteger, ¿no? Creo que tenemos que ser, gracias, y te agradezco la aclaración, porque creo que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de generalizar. Generalizar es muy poco científico y siempre injusto, pero realmente es ahí hacia donde iba mi observación y mi comentario. Sí, claro, siempre hay que generalizar para comunicarnos, y no estaríamos simplemente comunicando, digamos, hechos, ¿no? O sea, que perfectamente explicado. Otro tema que está surgiendo con fuerza en las preguntas tiene que ver con algo tan actual como el teletrabajo, ¿no? O sea, todos de alguna manera hemos sido lanzados al teletrabajo con mayor o menor gusto, ¿no? Y además, una cosa particular es que hemos estado teletrabajando, pero teletrabajando además en confinamiento, con lo cual algunas de las dinámicas, sobre todo de gente que vive sola, pues quizás no sean
no son exportables, digamos, a un teletrabajo más estable en el tiempo y con mayor capacidad de relacionarse fuera de casa, ¿no? Pero aún así, está generando mucho interés en las preguntas y lo que vienen a decir es básicamente dos cosas, ¿no? En términos jurídicos. Oye, el teletrabajo está pendiente de regular, están saliendo noticias sobre propuestas de ley de teletrabajo y lo que están preguntando son distintas cuestiones, ¿no? Una más bien en general, ¿no? Como veis, ¿cómo creéis que se va a regular el teletrabajo? ¿Cuáles serían las dimensiones que habría que tener en cuenta? ¿Cuáles son los peligros que también habría que tener en cuenta? Y entre uno de ellos, por ejemplo, simplemente por ilustrar, es el siguiente, lo pregunta Roque. ¿Qué riesgo hay de que proliferen los falsos autónomos o la externalización de servicios que hasta entonces, hasta ahora, no se creían externalizables? Pero bueno, no nos quedemos simplemente en esto, ¿no? O sea, el teletrabajo ha llegado para quedarse, no ha llegado para quedarse. Conocemos ejemplos de empresas, digamos, nativas digitalmente, empresas de software, por ejemplo, que no tienen ningún problema con el teletrabajo, es más bien al contrario. Tenemos empresas también, digamos, nativas digitalmente, como Yahoo en su momento, ¿no? Que empezó con teletrabajo y después, cuando llegó Marisa Mayer, pues dijo, oye, teletrabajo se acabó, todos a trabajar en la oficina. ¿Qué punto de vista tenéis? Yo si os parece, os comento un poco mi punto de vista práctico. Por favor. Le dejo a Rubén el punto de vista más... Bueno, supongo que en Cuatro Casas también habréis vivido una experiencia muy rica en cuanto a lo que ha supuesto el teletrabajo en vuestros equipos, que también se ve muy interesante, y la parte más técnica. Yo creo que en el equilibrio va a estar la virtud. Yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse. Nos hemos dado cuenta que se podía teletrabajar y lo de teletrabajar es algo muy cultural. Yo, bueno, cuando empecé en IBM hace ya muchísimos años, había muchos colegas en Europa que a pie de nota ponían home office y a mí me escandalizaba o nos chocaba que alguien de forma estándar a pie de su correo pudiese poner un teléfono de su home office, porque es que trabajaban permanentemente from home, ¿no? Entonces yo creo que aquí hemos pasado de necesitar un puesto de trabajo fijo, pero fijo no de contrato fijo, sino con nuestro territorio personal, a darnos cuenta en muchas organizaciones que se podía teletrabajar y que se podía gestionar el trabajo y que se podía controlar el trabajo y monitorizar el trabajo con una relación distinta, ¿no? Yo creo que hay áreas, por ejemplo, en los call centers estamos viendo en muchas organizaciones que era muy difícil encontrar personas que quisieran hacer turnos de call center los fines de semana por horas, y ahora con el teletrabajo se ha visto no solamente que los call centers, ojo a los call centers, porque nos hemos dado cuenta todos que no hace falta pagar el real estate de los call centers para tener teleoperadores, pues es muy fácil que alguien quiera trabajar 3, 4, 5 horas desde su casa un sábado por la mañana porque lo puede hacer en equilibrio con su familia. Entonces, esto sin duda ha abierto muchas oportunidades. Desde el punto de vista de la praxis, os puedo decir que en mi actividad como consejero, que toda mi actividad ha sido virtual, que ha sido como una televida estos últimos años y estos últimos meses, y vosotros lo habéis vivido, también te das cuenta que con el teletrabajo pierdes muchísimos matices, ¿eh? Yo he estado asistiendo a todas mis reuniones de consejo de administración, he estado recibiendo mis papeles, pero casi es como ir a misa, con todos los respetos. Es decir, llegas ahí, te cuentan, hay una ritual, hay una liturgia, te cuentan un mensaje y tú recibes ese mensaje, participas, pero eso se acaba y pierdes todos los matices que hay alrededor, pierdes la interacción con los directivos, pierdes las conversaciones que hay con los compañeros, pierdes una riqueza de información y de matices alrededor de la dinámica del día a día, pierdes esa máquina de café. En su ausencia, pues te das cuenta que pierde mucho contenido la experiencia profesional y la información que obtienes. Entonces, bueno, yo creo que haremos mucho más teletrabajo que en el pasado, porque sabemos que es posible, pero creo que en gran medida hay una actividad profesional presencial que es insalvable y que yo personalmente pues también defiendo, ¿no? Y solo hago otro matiz. Nos hemos dado cuenta que esto tiene que ser una cultura que sea común a muchas organizaciones. Por ejemplo, en el caso del banco, donde creo que el teletrabajo es una realidad, hemos visto que si la pareja de la persona que trabajaba, en el caso de padres con hijos, no estaba en una organización con tanta flexibilidad, pues la empresa que ofrecía esa flexibilidad y ese equilibrio, pues de alguna manera era perjudicado por la otra empresa que exigía de su profesional una dedicación y una actividad plena, ¿no? Entonces, o esto de alguna manera permea culturalmente en todas las organizaciones, o creo que va a ser otra dimensión adicional a gestionar, ¿no? Bueno, y desde tu punto de vista, y si quieres entrando también en el aspecto jurídico, ¿no? Nos lo están preguntando la audiencia. Sí, muy bien.
Gracias, Carlos. No, efectivamente yo creo que hemos vivido un shock el 14 de marzo, algunas empresas unos días antes del 14, y derivado de la situación esta sanitaria, pues de un día para otro nos dijeron coger el ordenador e iros a casa. Entonces, y esto no estaba planeado en modo alguno. Nuestra planificación de no pasar esto hubiese sido distinto, teníamos un piloto para el teletrabajo, estábamos analizando los pros y las contras a través de nuestro programa piloto con equipos que teletrabajaban y medíamos qué efecto tenía, y íbamos por esa senda de teletrabajo. Pero de repente entra una orden a la que se le llama teletrabajo, jurídicamente no es teletrabajo, sino ha sido una solución de flexibilidad que de buena fe empresas y empleados han puesto en marcha para sacar adelante el trabajo. Entonces yo, y perdonar, yo el día que nos dieron la orden me cogí la silla del despacho, 2 pantallas. Una colaboradora mía que había venido en metro me dice, oye, por favor, ¿me llevas a casa porque tengo que ir con una pantalla? Claro que sí, cógete la silla. Y así nos fuimos, de un día para el otro. Cada uno se instaló donde pudo. Y ahí hemos descubierto, como decía Amparo, que a distancia podemos trabajar. Pero ha salido de esta mano un anteproyecto de ley de teletrabajo que ha levantado ampollas a todos, salvo a los que la han dictado. Quiero decir que el Ministerio de Trabajo ha dictado un anteproyecto de ley, se ha revelado la patronal, se han revelado los sindicatos, porque es un anteproyecto de ley que todos los operadores jurídicos tenemos la confianza de que no se parezca en nada al proyecto de ley. ¿Por qué? Porque pensamos que este no es el momento para hacer el análisis. Pensamos que seguimos viendo una situación de excepcionalidad y hay una norma que obliga hasta el 16 de febrero de septiembre, a seguir teletrabajando, porque 3 meses después de la finalización del estado de alarma, la recomendación de teletrabajar es esa. Bien. ¿A dónde iremos con el teletrabajo? A ver, nuestra experiencia en teletrabajo es que ha tenido unos aspectos positivos y han tenido unos aspectos negativos. Y los aspectos negativos no son menores. Tenemos los aspectos de riesgos psicosociales, los aspectos de fatiga, los aspectos de compaginación dicen es que con el trabajo concilias. Y dice, bueno, depende cómo sea tu familia. Concilias o desconcilias, claro. Porque si da 4 hijos por encima, eso no es conciliar, eso es vivir en unas circunstancias muy duras, ¿no? Dota flexibilidad, es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas van a tener, en primer lugar, que hacer una valoración de desde su perspectiva organizativa, hasta qué punto el teletrabajo es conveniente. Porque yo os confieso que en la mía, ahora me pongo la gorra de coordinador de un área y de poder ver qué ventajas y qué inconvenientes nos aporta este régimen, y os digo que nos aporta terribles inconvenientes. Es durísimo trabajar en este régimen. Esta es mi aproximación. Oye, no en vano, hace 2 años cambiamos a un edificio transparente, con staff, con conectividad, en la que todo el conocimiento fluye, todo eso genera competitividad y tal y cual, y nos lo creímos y fue real, y nos hemos ido ahora a un trabajo insular. Ahora trabajamos en archipiélagos, yo en mi isla, el otro en la otra, conectados, pero en archipiélagos. Esto genera enormes problemas, digamos, operativos, más allá de problemas, digamos, de riesgos psicosociales y demás. Entonces, creo que en primer lugar la empresa tendrá que determinar hasta qué punto el teletrabajo le conviene. También os digo, no existe un teletrabajo 5.0, nunca ha existido. El teletrabajo era 3 días 2, 1 día 4, pero no 5 en teletrabajo y 0 en la oficina y además todo el mundo. Ese régimen es desconocido, salvo para algunas empresas muy particulares formadas por lo que llaman nómadas, ¿no? Pero que todo el mundo teletrabaje todo el rato no existe. Entonces, creo que vamos a ir a esta cuestión. Y termino ya, Carlos. Sí, estamos en tiempo de descuento. Diciéndole a Roque una cosa, porque creo que ha estado muy atinado. Claro, el teletrabajo va a ser un factor más que borre esos lindes entre la cuenta ajena y la cuenta propia, que ya se van difuminando y es muy difícil a veces determinar cuál es la naturaleza de la prestación. Va a ser un factor más. Tenemos otra pregunta y estamos entrando, ya nos quedan
5 minutos. Es una pena, la verdad, pero bueno, si la audiencia quiere más, la verdad es que recomiendo a todos que se apunten a un curso del IES, que tenemos mucho más tiempo para hablar de cosas muy interesantes. Pero bueno, en la ausencia de esto, me gustaría hacer una pregunta que parece que está, no lo dice, pero está hecha específicamente para Amparo, porque además sé que ese tema le interesa. Pregunta lo siguiente. Es Ignacio y dice, oye, en la actual situación de multicrisis, que es sanitaria, social, económica, podríamos añadir, como ha hecho antes Amparo, de confianza, etcétera. Oye, ¿ayudaría a crear empresas de mayor tamaño a partir de pequeñas y medianas para salir de esta situación como ganador? Vamos a ver, yo creo que es una pregunta muy interesante. No sé si consolidar pequeñas empresas para que tengan más tamaño. Es cierto que el tamaño de la pyme española es una de las grandes debilidades del tejido empresarial español. Sabéis que el tamaño medio de la pyme española son como 6 trabajadores frente a los 20, ¿no?, de una pyme en Alemania. Y esa dificultad para escalar de las pymes pues sigue siendo una gran debilidad estructural de nuestro sistema. Yo creo que va a haber grandes procesos de fusión de compañías. O sea, esta crisis va a levantar una dinámica muy importante de procesos de consolidación y de fusión de empresas. Yo creo que lo vamos a ver en el sector industrial, en el sector retail y también me temo que en el sector financiero. Porque, preguntaban por banca, perdona que interrumpa. Preguntaban específicamente por banca. Es que después bueno, no había, vamos, no te había oído preguntar por banca, pero... No lo había hecho, pero simplemente te lo he añadido aquí a colación de lo que decías. Como decía antes, creo que la banca en esta crisis, a diferencia de la crisis anterior, va a ser así, tiene que ser parte de la solución, porque tiene que asegurar que fluye el dinero hacia las organizaciones, que fluye el dinero hacia las familias, y lo estamos viendo tanto con los créditos del ICO como con la administración de todas las prestaciones de desempleo. Pero también va a asumir unos riesgos, y ahí hay un filo muy importante que tenemos por el que tenemos que pasar todos los días, de qué créditos damos, qué créditos no damos, cómo de alguna manera compartimos también el riesgo empresarial con las organizaciones que acuden a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que va a haber que gestionar, pero qué duda cabe que con los tipos de interés actuales, los márgenes por comisiones que tienen las entidades y con una siniestralidad o una situación de riesgo creciente, tanto en empresas como en particulares, pues es posible que como consecuencia de esta crisis y de esta situación pues veamos nuevas fusiones, tanto en España como yo creo que incluso cross-border. O sea, yo creo que vamos a ver como consecuencia de esta situación pues la posibilidad y la oportunidad de que entidades transnacionales lleguen a consolidarse, ¿no? Por supuesto que sí. Y esa sería mi análisis y mi valoración de lo que está por venir. Nos quedan 2 minutos. Simplemente, ¿hay algún mensaje breve que os gustaría comunicar a la audiencia y que por mi torpeza no haya sabido sacar al tapete? ¿Alguna cosa? Si no, no. Simplemente sí, que todas las crisis, que hemos vivido muchas crisis, mi perro lo ratifica, que todas son distintas y que de todas se sale. Entonces, yo creo que ese es el mensaje con el que me gustaría dejaros y, bueno, pues mucho ánimo, mucho foco, porque también de esta situación pues tenemos que salir entre todos, ¿no? Y ese sería mi mensaje. Perfecto. Rubén, ¿algo que quieras añadir? No, ahondar en las virtudes que nos caractericen como organización, ¿no? Ahondar en los caminos buenos. Yo creo que Amparo haya acertado absolutamente. Ahondar en las empresas que tienen una estrategia clara en digitalización, que tienen una estrategia clara, pues que sigan y que ahondar en la comunidad. Creo que la empresa también ha sido un centro de referencia social para muchos. Clarísimamente. Y seguir andando, ¿no? Y ser resilientes, ¿no? Que es la capacidad de sufrir pues tranquilamente y dándole, nada más. Muy bien. No nos queda otra. No queda otra. Ahí estamos. Bueno, pues nada más, simplemente me gustaría recordaros que esta sesión está en unos pocos minutos estará disponible en nuestra página de LinkedIn. También me gustaría recordaros que este próximo jueves, 16 de julio, a la misma hora, a las 4 de la tarde, de España, contaremos con 5 profesores de distintas áreas que presentarán marcos actualizados, herramientas pertinentes para dirigir nuestra empresa en la siguiente fase de este panorama tan cambiante. Moderará la sesión Mike Rosenberg, que ya es conocido de nuestra audiencia, y será, por cierto, en inglés.
Os invito además, y con esto ya termino, a visitar la web del IES, www.ies.edu, para conocer las novedades de la escuela, qué actividades estamos llevando a cabo y cuáles son nuestras principales iniciativas. Nada más, muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias, Rubén. Qué gusto da hablar con vosotros y qué gusto da también recibir las preguntas y compartir este tiempo con nuestra audiencia. Muchísimas gracias y para los que queráis repetir, nos vemos el jueves. Buenas tardes. Gracias a vosotros.